Espíritu Santo, llena hoy este lugar. Estamos juntos otra vez para alabar. Con mi fe te alcanzaré y te tocaré. Tu presencia está aquí, eres real. Tu presencia está aquí, eres real. Muévete en mí. Bienvenidos a Minutos de Reflexión, un espacio donde se predica la palabra de Dios, un espacio donde se comparte prédicas, testimonios, reflexiones de la sana doctrina del nombre de Jesús. Un Señor, una fe, un bautismo. Efesios 4:5. En Minutos de Reflexión compartimos las mejores alabanzas para honrar y glorificar a nuestro Señor Jesús. Hoy adquirimos compromiso, en las aguas bautismales confirmamos, nuestra vida pertenece a Jesucristo, el que dio su vida por amarnos, Él es la imagen del Dios invisible. Y todo por Él fue creado, por eso a su nombre sea la gloria, y por siempre su nombre sea exaltado. Hoy estamos muertos para el mundo, estamos muertos al pecado, vivimos solo para el que reina por los siglos en su trono sentado. Y si morimos con Cristo creemos que también con Él viviremos, porque un día con poder venció la muerte y con Él en el cielo estaremos. Hoy estamos muertos para el mundo, estamos muertos al pecado, vivimos solo para el que reina por los siglos en su trono sentado. Y si morimos con Cristo creemos que también con Él viviremos, porque un día con poder venció la muerte y con Él en el cielo estaremos. Minutos de Reflexión con Mariela García. El testimonio mío es muy largo, no me alcanzaría el tiempo porque son muchas las vivencias que he tenido en mi vida cristiana y muchas las victorias que Dios me ha dado. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Pero aquí a vuelo de pájaro, yo no sé qué querrá decir eso, pero quiero pues que rapidito voy a contarles algo acerca pues de lo que Dios ha hecho en la vida de todos mis hijos, y teniendo presente que la Biblia dice que esperando el tiempo de Dios para la respuesta a nuestra petición, porque muchas veces oramos y oramos y oramos y no vemos resultados, y tristemente muchas personas han perdido la batalla porque piensan que Dios no los oye, que Dios no va a hacer nada, pero es que hay que esperar el tiempo de Dios para la respuesta. Y nos dice aquí la palabra del Señor en el Salmo 37:4 que nos deleitemos en Él. Deleítate pues a sí mismo en Jehová y Él concederá
todas las peticiones de nuestro corazón. Entonces mi consejo en esta noche, vamos a deleitarnos en el Señor, vamos a gozarnos en el Señor y vamos a dejarnos llenar de su poder para que podamos tener grandes victorias con nuestras familias. Gloria al nombre del Señor. De esta manera fue que tuve muchas victorias, pasé momentos muy difíciles, casi 19 años en la lucha con Brandon, como él ha contado el testimonio, abandonada por mi esposo, me abandonó con 4 hijos, un niño de 6 meses, otro tenía 8 años, Brandon tenía 10 y la mayorcita tenía 12. Me cambió por una de 15, yo tenía 32 y me cambió por una de 15, pero gloria a Dios que el Señor ha sido bueno conmigo y me ha sustentado en todo momento. He pasado momentos difíciles, pero le doy muchas gracias al Señor. Como dice aquí en la Biblia, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en tierra de los vivientes. Y le doy la gloria a Dios porque Él es el que me ha sostenido de su mano santa y poderosa. Y a la luz de la palabra, Él me hablaba a mí cuando me llegaban los momentos tan difíciles que hay veces que uno ora y ora y uno no ve resultados y como que la situación se coloca peor, como que los hijos se colocan peor. Pero cuando el Señor me decía deleítate, entonces yo me deleitaba en el Señor. Cuando me tocaba hacer el aseo en la iglesia, cantando y glorificando a Dios, cuando me correspondían las ventas de la iglesia, lo hacía con mucho gozo porque me acordaba, deleítate así mismo en Jehová y clame a Dios, y dejándome llenar de su poder. Hubo mucha oración, mucho ayuno, pero le doy gracias al Señor por todo esto, porque cuando pasé por los momentos difíciles fueron los momentos más hermosos de mi vida, gloria a Dios. Pude sentir la mano de Dios, pude sentir el abrazo de Dios, gloria al nombre del Señor, porque cuando uno se postra de rodillas uno siente la presencia de Dios, el abrazo de Dios, y uno va en su tiempo va viendo respuesta. Mis hijos, los otros 2 menores, pues ellos fueron creciendo. Brandon era bautizado y se me apartó de los caminos del Señor, y entonces los otros 2 menores no quisieron volver a la iglesia. Cuando llegaron a su mayoría de edad, ya empezaron que en sus discotecas, que los amigos, que no sé qué, y la estrategia pues del mundo que no tiene temor de Dios, cuando están bien borrachos, entonces que el toquecito para que les quite la borrachera, y de esta manera también me agarraron problemas de droga, y esto fue muy triste para mí. Pero gloria a Dios que yo me empoderé y yo le creí a Dios. Yo le dije, usted es todopoderoso y para usted no hay nada que sea imposible, y dame las fuerzas. Y yo me despojé. En una ocasión estaba postrada de rodillas, yo me sentía muy digna, me sentía muy fiel a Dios, muy amada por el Señor, pero también estaba cometiendo muchos errores con mi familia. Entonces me coloqué de rodillas y le dije, Señor, pero ¿por qué, Señor? Yo me porto bien, estoy tratando de vivir mi vida cristiana digna delante de tu presencia, ¿y por qué mis hijos en esta situación? Cámbialos, Señor, te lo ruego, cámbialos. Cuando aquí en mi mente que tenía que cambiar yo primero, para que yo pudiera ver la gloria de Dios. Consejo para las madres de familia: el consejo, el ejemplo es el que arrastra. Pero muchas veces nosotras como madres somos muy cantaletosas en los hogares. Yo trabajaba en una fábrica, yo soy operaria de máquina. Yo llegaba a la fábrica y entonces como no tenía las cosas, el oficio pues perfecto, todo bien organizado, entonces alegar, echar cantaleta, desde las 5 de la mañana que me iba por ahí hasta las 10 de la noche que llegaba, y en vez de darle un abracito a los hijos son muy faltos de amor, muy faltos de amor. Y a raíz de esto es que ellos agarran otras cosas que no convienen. Pero si en la casa hay una mamá amorosa, un papá amoroso, un papá que le da confianza a los hijos para que les cuenten sus cosas, un papá o una mamá que presta el hombro para que su hijo llore aquí en el hombro. Cuando el Señor me dijo que tenía que cambiar yo primero, llorando, yo le dije, Señor, ¿qué es lo que yo tengo que cambiar? Porque una vez piensa que uno está muy bien, que todo está marchando bien, pero gloria a Dios que el Espíritu Santo es el que lo hace caer en cuenta a uno, que uno está cometiendo errores, que está cometiendo fallas, y nosotros como padres de familia cometemos muchas fallas con nuestros hijos, y hay veces que nosotros somos culpables de las situaciones que ellos están viviendo ahorita. Gracias al Señor que Dios nos permitió estar acá para que ustedes escuchen estos testimonios. Y bueno, entonces cuando yo le dije, Señor, ¿y en qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que cambiar yo con el tablerito?
¿Sabe qué pasa? En mi corazón había resentimiento contra mi esposo. Entonces, claro, como yo tenía mi corazón herido, yo no podía darle buen trato a mis hijos. ¿Sí? Porque yo me sentía con una carga muy... Él nos dejó casa, pero no llevaba alimento para la casa. Nada, yo tenía que luchar para el estudio de ellos, para todo lo que yo necesitara. Entonces yo me sentía como con una carga pesada y había mucho rencor, mucho resentimiento contra él. Y cuando a mí me contaban que estaba en un supermercado comprando buena remesa pues para ellos, que no se acordaba de los hijos, esto me dolía a mí. Y estuve casi 4 años que yo no participaba de Santa Cena porque yo sabía que yo no podía participar de Santa Cena porque había amargura y dolor en mi corazón. Y entonces lo primero que Dios me mostró en esa noche, que yo tenía que arreglar esa situación. Si yo quería que Dios escuchara mi clamor y que Dios restaurara mi familia y Dios hiciera algo grande en la vida de mis hijos, tenía que yo arreglar primero. ¿Y qué era lo primero que yo tenía que hacer? Sanar mi corazón, librarme de esa carga que estaba llevando por muchos años, ese resentimiento, ese dolor, esa tristeza. Y cuando me contaban cosas de mi esposo, se me dolía muchísimo y me daba mucha impaciencia. No estaba haciendo las cosas bien. Entonces me coloqué en la tarea. Yo le dije, Señor, ayúdame, en ese momento, Señor, ayúdame, Señor, a librarme de todo dolor, de todo resentimiento. Señor, ayúdame, Señor, yo quiero hacer las cosas bien para que mis hijos, para que tú escuches mi clamor y me saque adelante y para que tú me llenes de poder, porque cuando uno está lleno de resentimiento, uno no puede sentir uno siente como una sequedad espiritual, uno ora y clama, pero hay resequedad espiritual. Pero cuando uno se libera de eso, empieza el Espíritu Santo de Dios a moverse en nuestras vidas, en nuestros hogares. Entonces yo, para una ocasión, un 31 de diciembre, ese día teníamos Santa Cena. Entonces ese día llegó el papá de mis hijos a mi casa a verlos, él iba nada más a verlos, pero no llevaba ni un pan. Entonces yo les serví un café y me senté con él en el comedor. Y entonces le dije, ¿sabe qué, fulano de tal? En mi corazón hay mucho odio, mucho resentimiento contra usted. Y por la irresponsabilidad pues con los hijos, 4 hijos, y no acordarse que ellos comían, que ellos estudiaban, y muchas veces me tenían que irse en a pie, podía arrimar en la moto para llevarlo al colegio, pero nada, no le importaba, lo siento, eso a mí me dolía. Uno con mamá le duele mucho, ¿cierto? Entonces yo cargo mucho, hace 4 años que yo no participo en Santa Cena por ese mismo dolor, pero hasta hoy cargo con este dolor. Hoy me libero de ese dolor, de esa tristeza, porque a partir de hoy mi esposo va a seguir siendo Dios y yo sé que él a mí no me va a desamparar con mis hijos. Él va a ser mi consejero, mi esposo, el todo para mí, y he tomado la determinación y en el nombre del Señor Jesucristo lo perdono y lo bendigo. Yo le digo, en el nombre de Jesús lo perdono y lo bendigo. Si yo le he ofendido, le pido que me perdone, pero hasta hoy cargo con este resentimiento y esta amargura que hay en mi corazón. Y entonces yo le dije, allá usted con su irresponsabilidad con sus hijos, porque usted sabe que aquí tiene una responsabilidad, sus hijos comen, ellos estudian, yo necesito ayuda para sus hijos. Siguió por la misma irresponsabilidad. Yo sí me liberé de eso y esa noche participé de la Santa Cena y tuve una llenura del Espíritu Santo y me gocé en el Señor, ya me seguí gozando en el Señor. Cuando pasaba por situaciones difíciles me postraba de rodillas, Señor, tú eres mi esposo, tú eres mi compañero y usted sabe que de qué tengo necesidad. Cuando me llegaban los recibos se los mostraba al Señor y Dios proveía con qué pagarlos. Cuando estaba pasando por situaciones, Él me llevaba la remesa, mandaba a alguien que fuera y me llevara. Son muchos los testimonios. Y mi esposo, como al mes, le dio una picada aquí en la pelvis y le dio un cáncer. 2 años con ese cáncer. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Gracias al Señor que por medio de ese cáncer estuvo 2 años en la cama, sufrió mucho. Y cuento este testimonio si de pronto alguien lo necesita, porque uno con Dios no puede jugar. Cuento ese testimonio de mi esposo, que nunca hablando lo ha contado, de ese cáncer tan terrible que le dio a él, pero él reconoció cuando ya estaba grave, ya en las últimas, le pidió perdón a los hijos y reconoció su pecado. Yo reconozco que estoy pagando en este lecho de enfermedad todo lo mal que me he portado, que me alejé de los caminos del Señor, lo mal que me he portado con usted y les pidió pues perdón a ellos. Yo le doy la gloria a Dios porque él se arrepintió y descansó en el Señor y fue con él, porque esa era mi oración también por él,
que su alma no se fuera a perder, ¿cierto? Esto es lo que uno le pide, es que sus almas no se pierdan, y para la gloria del Señor, su alma, él pasó a la eternidad con el Señor, pero tuvo que pasar 2 años con ese cáncer, sufrió muchísimo, pero que no tengamos necesidad de llegar hasta allá, sino que hacer las cosas bien. Es que tan fácil que es uno hacer las cosas bien, y con el Señor, y que cuando uno está lleno del Espíritu Santo, Dios es el que lo guía a uno en todo momento. Pero lastimosamente pasó así, yo me liberé y empecé a gozarme en el Señor, y cuando ya me di cuenta pues de la situación de Brandon, pues como esos tantos años que pasó, cuando me di cuenta que Brandon se había convertido en un homosexual, para mí fue muy duro. Yo lo veía que él entraba a la casa con un maletín, todo lo entraba con un maletín, pero él nunca quiso que yo me diera cuenta, pero uno de mamá, Dios le muestra cosas a uno, yo decía, ¿qué será lo que él carga en ese maletín? Y le abrí el closet, cuando encontré en ese closet tacones, collares, horrible, un álbum lleno de fotos vestido de mujer, y bueno, uno como ser humano que es, a mí me dio mucha impaciencia eso. Y entonces, cuando yo vi eso, yo dije, pero este hombre, alejarse de los caminos de Dios para convertirse en esta porquería, lo pensé hablando vulgarmente, así humanamente, porque una vez que, ¿cierto? Y entonces me tiré de rodillas a llorarle a Dios, yo lloraba, Señor bendito, yo esto no lo acepto en mi hijo, por favor, orando y clamando, y cuando aquí el Señor, que la lucha mía no era contra carne ni sangre, sino contra fuerzas demoníacas, y que me tenía que revestir. Estaba postrada de rodillas y el Señor me acordaba de tener que revestir del poder del Espíritu Santo si yo quería ver la gloria de Dios. Y entonces yo le hago caso a Dios. Cuando Dios me habla, yo le digo, Señor, me voy a deleitar en ti, Señor. Dame mucho amor para yo amar a esta situación, porque yo no puedo con esto, Señor. Pero lléname de amor para mis hijos, lléname de mucho amor para él. Yo no quiero meterle el dedo de él allá en la llaga, porque en esa época le hacían mucho bullying. Hoy en día ya se volvió normal y hasta moda, pero en esa época, yo no quiero meterle el dedo en la llaga. Señor, ayúdame a manejar esta situación, dame mucha sabiduría, Señor, y yo mi hijo no lo voy a dejar perder. Y empecé en esa tarea y entré en una guerra espiritual. Pasaron muchos momentos, y cuando a mí me llegan esos momentos, que uno como ser humano, hay veces que aquí en la mente le llega a uno derrota, ¿cierto? ¿Usted les llega pasado? Que tienen alguna situación o están clamando por algo y como que no ve resultado, entonces aquí llega derrota. Y cuando yo sentía que a mí me llegaba derrota aquí, en mi mente yo con mi boca confesaba la victoria. Y yo decía, a mi hijo yo lo voy a ver transformado por el poder del Espíritu Santo, lo voy a ver por muchos países predicando, pero esto lo decía yo, llevándole la contraria a la derrota que tenía aquí, pero Dios es tan grande y tan soberano que Él agarró esas palabras que yo estaba diciendo con mi boca. Por eso es que hay que tener tanto cuidado cuando vamos a abrir nuestra boca, que cuando abramos esta boca sea para bendecir, no para maldecir, sino para bendición. Yo me lo encontraba por ahí borracho, el Señor me dio mucha sabiduría, yo se la pedí el de rodillas, me lo encontraba borracho en una ocasión. Estuve la semana que más oré, más vigilé, me fui un domingo ayunando porque mis 3 hijos pues en drogas y en alcoholismo, ellos trabajaban en discotecas, 3 días perdidos, mis nueras sufriendo mucho con ellos. Gloria a Dios que también me las gané para el Señor, también se convirtieron al Señor, ellas empezaron también a clamar por mí, ellos también se convirtieron, gloria a Dios, es que con Dios es tan maravilloso. Y entonces en esa ocasión estaba muy triste de ver el desorden de mis hijos, ellos no vivían conmigo, todos se fueron y me dejaron como para que yo no molestara mucho, entonces se fueron de mi casa y me dejaron solita a mí, pero más bueno oraba, eso fue parte de Dios, más bueno oraba yo en mi casa. Es que son tantas cosas que les cuento así lo que Brandon también cuenta. Entonces estuve en ayuno hasta las 3 de la tarde, a las 3 me fui para la casa donde ellos vivían, pero yo le decía al Señor, permite Señor que cuando yo entre a esa casa y que cuando yo los salude a ellos y yo les dé un abrazo a ellos, que ellos sientan que es un abrazo de parte tuya, que ellos se estremezcan cuando yo los abrace. Yo los abrazaba, les daba muchas palabras de aliento, nada de regaño, nada de reproches, porque el Espíritu Santo es el único que puede transformar vidas. Nosotros cumplimos con darle ejemplo, con cambiar nuestra forma de vivir con ellos, y ya Dios es el que hace la obra en la vida de ellos. Entonces en esa tarde arrimé allá a la casa donde ellos vivían, cuando en toda la entrada de la puerta estaba el hijo menor con otro borracho y perdió la borrachera que nunca.
y se había partido un diente en un mesón, estaba hueco y eso me sorprendió. Uy, Señor bendito. Ahí leí unas palabras de este, y Brandon estaba al fondo con una cantidad de homosexuales y lesbianas a las 3 de la tarde todavía amanecidos allí. Entonces yo me fui para allá y me llegó ese espíritu de derrota aquí, de poder en el nombre de Jesús, y me paré así en un filito. Y le dije a su muchacho, ¿sabe qué, muchachos? Ustedes están viendo a Brandon en esta condición y yo lo estoy viendo en esta condición, pero en el nombre del Señor Jesucristo yo lo voy a ver transformado por el poder del Espíritu Santo, porque yo le estoy creyendo es a un Dios grande, a un Dios soberano, y yo lo voy a ver todos mis hijos transformados por el poder de Dios. Y empecé, Dios me dio muchas palabras, y entonces Brandon se vino para donde mí, me abrazó y empezó a llorar en mi hombro y decía, mami, a mí no me gusta que usted me vea así, ¿usted por qué vino? Pero gloria a Dios que en esa tarde, desde ese día, yo empecé a ver una lucecita en ellos, empecé a ver cambio en ellos, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y entonces, para resumirles, el único que puede hacer grandes proezas en nuestra familia es el Espíritu Santo de Dios. Gloria al nombre del Señor Jesucristo, gloria a Dios. Aleluya. Yo les decía a ellos, hijos, por favor, Dios ya hizo lo que tenía que hacer por ustedes, que fue despojarse de su trono de gloria, y estuvo en nuestro tiempo, vino a traer este evangelio que es poder de Dios para salvación, y murió en la cruz del Calvario, y al tercer día resucitó. Ya, por amor de nosotros, Él dio su cuerpo en la cruz del Calvario por amor de nosotros, ya hizo todo lo que Él tenía que hacer por ustedes. Yo ya estoy haciendo mi parte, y falta la parte de ustedes. Yo les hablaba cositas así y les daba textos de la palabra, cuando veía que de pronto no les gustaba, entonces ya yo procuraba por no dejarme desestabilizar o igualarme con ellos, alegar, no, yo no me quería dejar desestabilizar, que yo tenía mi fe viva y puesta en Dios, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y para la gloria del Señor Jesucristo, el primero que se convirtió al Señor fue el hijo menor. El hijo menor se convirtió al Señor, ya él empezó a ayudarme a orar por Brandon, y Dios por medio de sueños le mandaba mensajes a Brandon. Y él iba donde Brandon, ¿cómo te parece que anoche soñé esto y esto? Y el Señor me dijo que le dijera a usted esto. Entonces Brandon empezó a entender que como que, y bueno, Dios hace cosas extraordinarias. Entonces, voy a pedirle el favor que se coloquen en pie. Yo quisiera como orar por todos los padres de familia, porque yo sé que la situación está muy complicada hoy en día, pero solamente el poder de Dios es el único que nos da las fuerzas suficientes. Ustedes ya conocen parte de nuestro testimonio, ahora orando, sigue hablando. Lo único que queda es dejarnos llenar del poder de Dios, gozarnos en la presencia del Señor, deleitarnos en el Señor, y lo demás lo hace Él, orando mucho por nuestros hijos. Si usted tiene que pedirle perdón a su hijo, hágalo. Yo le pedí perdón a mis hijos. Cuando el Señor me dijo que tenía que cambiar, yo reconocí muchos errores que estaba cometiendo con ellos, y yo les pido que me perdonen. He cometido muchos errores con ustedes, pero ustedes saben la situación, pero perdónenme por no saber manejar la situación con ustedes, y vamos a salir adelante en el nombre del Señor Jesucristo. Y gloria a Dios, todos mis hijos son transformados por el poder de Dios. Mis nietos, los hijos de mi hijo menor, ellos sirven allá en los Estados Unidos. Mi niño toca la batería y la niña canta la alabanza y toca el piano. Pero gloria a Dios, que Dios es grande y soberano. Entonces vamos a clamarle a Dios, a creerle a Dios. Brandon sigue predicando. Ya ustedes conocen parte de mi testimonio. Entonces, esperando el tiempo de Dios para la respuesta. Me tocó esperar casi 19 años, momentos muy duros, pensando que Dios tal vez no me escuchaba, pero Dios estaba, poco a poco, Dios estaba glorificando. Llegó el momento que Brandon tuvo que pasar por el proceso de Dios, gloria a Dios que pasó por su proceso, y ahí fue donde él vino a entender lo que Dios quería con él. Entonces quiero que levanten las manos los padres de familia, las esposas. Yo sé que Dios se va a glorificar de una manera extraordinaria en esta hora. Amado Dios, Padre eterno, en tu presencia estoy en este momento invocando
Tu nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Le doy gracias por tu amor, por tu misericordia, por todos los cuidados que tú tienes para con cada uno de nosotros, Señor Jesús. Gracias por todos los favores recibidos. Gracias por todo lo que harás, Señor. Gracias por todo lo bueno, por todo lo no tan bueno, Señor. Gracias porque tú estás presente en cada una de nuestras vidas, en nuestros hogares, Señor. En tu presencia coloco cada familia, Señor, que tú te glorifiques de una manera milagrosa, Señor. Te presento todos los padres de familia, que tú les des mucha sabiduría, que tú los llenes de mucho amor para sus hijos, Señor. Oh, poderoso Dios, usted es el único que puede colocar orden en nuestros hogares, en nuestras familias. Te ruego por las esposas, por todos los esposos, Señor, seas tú tomando el control y el gobierno de cada una de nuestras mentes, de nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo se manifieste de una manera poderosa en cada una de nuestras vidas. Te lo pido en tu nombre santo, mi Dios eterno. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Demos un aplauso a la presencia del Señor Jesucristo. Presidente, solamente 5 minutos, que yo quiero terminar diciéndoles algo a ustedes en el nombre de Jesús. Hay algo que el pueblo de Dios necesita a gritos. Hay algo que la iglesia del Señor necesita de una manera muy especial. Ustedes saben que decíamos al principio que nuestra lucha no es contra seres humanos, ¿verdad? Hay una lucha que se ha liberado, donde el pueblo de Dios, muchos hemos perdido la batalla, muchos hemos caído en derrota, pero el diablo no ha podido ganar la guerra. Mientras que tengamos vida, hay oportunidad de vencer. Cabe resaltar de que el Espíritu Santo de Dios es una unción especial que Dios nos ha dado. ¿Sabe para qué? Con un propósito especial. El Espíritu Santo de Dios no nos lo dio el Señor para salvación, no, es porque ya somos salvos. Por eso se llama don del Espíritu Santo. Es un regalo que Dios te dio. ¿Para qué? Dice la Biblia: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, o sea, en tu casa, afuera de Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Pero muchos hemos recibido quizás este don y lo hemos guardado debajo de la almohada. Pensamos que solamente es por tenerlo, y muchos no lo estamos usando. Es menester que usemos este poder para vivir siempre bajo la unción del Espíritu Santo, porque enseguida cuando leíamos dice: y revestidos del poder de Dios para que podáis soportar el día malo. ¿Cuál es ese día malo? Ese día malo es cuando usted se da cuenta que un hijo suyo está en las drogas. Ese día malo es cuando usted se da cuenta que su esposo a usted le traicionó o viceversa. Ese día malo es cuando usted ve que no hay nada en su cocina, cuando usted se quedó sin trabajo. Ese día malo es cuando cualquier adversidad llega a los hijos de Dios, porque la Biblia no promete en ningún momento que no vamos a tener problemas. Dice la Biblia: en el mundo tendréis aflicción, pero Jesús dice: confiad, porque yo he vencido, dice el Señor. Y si Él ha vencido, escuche esta palabra que dice: somos más que vencedores. Aplaudo lo que usted lo quiere hacer, hágale, que aquí está el Señor en el nombre de Jesús. Es importante andar bajo la investidura del Espíritu Santo, para que cuando usted hable, cuando usted se empodere, la gente sienta algo especial. Pero lo primero, tu familia. Porque tu familia o las familias son la célula básica de la sociedad.
Andar bajo la unción del Espíritu Santo es una tremenda bendición. Y les quiero decir algo en esta noche, mis queridos hermanos. Yo practiqué la brujería, la hechicería. Y ¿sabe algo? Déjeme leerle este aparte. Dice que el satanismo requiere de estudio, no de adoración. El diablo no representa la fe, sino el conocimiento. Pero la iglesia del Señor Jesucristo es mucho más poderosa porque requiere de una genuina adoración y vivimos por la fe. Esa fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, que indistintamente por donde usted esté atravesando, cómo esté su vida, quiero decirte, activa en esta noche tu fe. Porque soy fiel testigo del poder de este Dios. De este Dios que no es un Dios que tenga un poder limitado. No. El poder de nuestro Dios es ilimitado y Él está aquí en esta noche. Usted quiere darle un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Pero todo no es de gratis. Hay cosas que tenemos que nosotros hacer y despojarnos para poder tener victorias. Y muchos decimos, pero ¿por qué? Porque a mí. No, cambia esa frase. No por qué, sino para qué. Las grandes bendiciones de Dios casi siempre vienen disfrazadas de calamidades. Si tu problema, si tu enfermedad, si tu circunstancia a ti te parece grande, aquí te presento a uno más grande que tu problema, a uno más grande que tu enfermedad, a uno más grande que tus circunstancias, y ese se llama Jesús, el que tiene autoridad y potestad de romper cadenas, de podrir yugos, y su nombre se llama Jesús de Nazaret. Y usted le da un fuerte aplauso creyendo y activando su fe, aleluya, para que Dios rompa cadenas en el nombre de Jesús. Y termino con esto. Mi mamá, fueron muchos años que ayunó, vigiló, se metió en la presencia de Dios como lo hace hasta ahora. Se estaba empoderando. Ustedes saben que cuando David fue ungido como rey, David no llegó al trono, empezó a huir, empezó a esconderse, empezó a aprender en las montañas, en las cuevas, se empezó a formar. Porque Dios necesitaba soltarle a David un reino poderoso, pero no iba a llegar de cualquier manera. Él necesitaba formar el carácter de David. Quizás Dios te esté formando. Quizás Dios te esté formando como una guerrera, como un guerrero. Quizás Dios esté midiendo su carácter, o quizás Dios está contestando esas canciones que usted a veces le canta a Él. Que me falte todo. Y aquí lloramos en medio de su presencia. Y cuando pasan los momentos difíciles, salimos corriendo, huyendo de las circunstancias. No, parece hoy firme en la roca que es Jesús, que Él está aquí en esta noche. Aleluya. Y Él prometió que va a estar con nosotros, y Él nos dice, está ahí a su lado. Esta belleza practicaba la brujería. Mire mi mamá, regáleme la foto, se la pasó a ellos, ¿verdad? Mire mi mamá cómo se me enfermó y se empezó a consumir sus huesos y su piel del sufrimiento con sus hijos. Parecía una ancianita desgastada. La tiroides se le disparó y la tiroides de ella quedó 0, 0, 0, 0. Se desmayó en varias ocasiones, y cuando al fondo el médico le dijo, mujer, vos ¿por qué no te has muerto? Es la misericordia de Dios. Y ¿sabe qué es lo mejor? Que el médico le dijo, no señora, esto no tiene solución, la tiroides es irreversible, esto no se mejora, hay que tomar medicamentos. Pero los últimos exámenes que se ha sacado ha subido por el nivel 5. ¿Sabe por qué? Porque esto lo hace solamente el Dios que es el dueño de la vida. Él restablece, Él sana, Él liberta, Él levanta.
Nunca se le brotaron los ojos, porque Dios, a pesar de todo, Él es nuestro sustento. Alabe a Dios en medio de la dificultad. Enamórese de Dios en medio de su problema. Ella allí como estaba sufriendo, pero quiero decirle algo. Allí donde usted la ve, éramos pobres económicamente hablando. Aún vivía con ella cuando practicaba la brujería. Escuche lo que les voy a contar si no los he contado. Fui donde la bruja porque no tenía dinero para consumir y llegué porque engañaba a la gente con el tabaco, con todas estas cosas. Y yo practicaba solamente. No fui brujo, no fui hechicero, era practicante, es decir, ayudante. Pero la bruja esta era moderna, ya no volaba en escoba sino en una aspiradora, era moderna. ¿Y sabe qué sucedió? Que cuando llegábamos los viernes a hacer los trabajos de medianoche, la tercera semana que estuve con ella, entre semanas normal, solamente le ayudaba a hacer arreglos y todo, pero cuando me tocaba ya me puso a quemar. Me metía yo 6 tabacos en mi boca. Yo no sé por qué no soy bocón. 6 tabacos me metía en la boca, los empezaba a quemar y los aplastaba y ellos se abrían para que la bruja empezara. Y un poco de viejas atolondradas de tontas allí, escuchando bobadas y mentiras de la bruja, atándolas a su miseria. Ole, van a quemar su dinero donde brujos, donde hechiceros, y ustedes van a, y la gente sigue igual de miserable, igual de miserable, igual de miserable, pero se convierten al Señor y no le quieren dar a Dios lo que es de Dios. Machuchos se vuelven. Un Dios que los ha salvado, que murió por nosotros, que nos da casi todo a nosotros, porque nomás para Él se deja el 10%. Nos da dolor darle al Señor, pero Él es tan fiel que cumple su promesa y sigue bendiciendo incluso a los ingratos. Pero qué bueno que hiciéramos un alto en el camino. Esta bruja me decía, cuando yo empecé a quemar los tabacos, me decía, no, esos tan feos, esos tabacos a usted no se le abre. Me dijo, usted ni para brujo sirve, ni para eso serví, ni para ayudante de brujería servía. Mi vida estaba totalmente miserable. Y la bruja me va diciendo, mire, yo le voy a decir la verdad. Usted tiene una contra, tiene un amarre, usted tiene algo. Me habló con arrogancia. Usted tiene algo delante de la gente, fuerte. Algo fuerte que es un amarre muy fuerte que le han hecho a usted. ¿Cuál amarre? ¿Cuál contra? Era la oración de una madre que estaba haciendo efecto en la vida de sus hijos, a pesar, aleluya, que no estaba viendo. Dios estaba operando. Oh, esto es mucho el Dios que tiene esta iglesia. Mire, cuando usted ora de esta manera, Señor, levanta murallas de protección a favor de mis hijos. Señor, levanta espinas de división en medio de mi hijo y el pecado. Señor, que no sientan paz donde estén, que no sientan tranquilidad donde estén, sino que se desesperen y quieran buscar tu rostro. Usted puede orar de esta manera. Claro, así hacía mi mamá. Cuando nos íbamos a bailar, al principio nos alegaba, después dijo, bueno, que le vaya muy bien. No se olvide que el Señor es oidor silencioso y Él está en toda parte. Incluso allá donde ustedes van a estar, allá lo está viendo el Señor. Lo que ustedes están haciendo y lo que ustedes están practicando. Y nosotros nos íbamos a bailar cuando al rato otra vez en la casa y nos abre la puerta de ella, tranquila porque ya había orado. ¿Y ustedes qué son aquí? Con esa risita maliciosa. ¿Y ustedes qué hacen aquí tan temprano? Ay, no sea, mano, de un desespero, un aburrimiento, y nos vinimos. Cuando usted se arrodilla a clamar a su cuarto de guerra, cuando usted postra su rostro en piezo y empieza a llorarle a Dios, nuestro papá responde esa oración, porque dice que las oraciones están en un redoma y Él responde. Y esta bruja tembada me va diciendo, mire, ¿sabe qué? Vístase de blanco el otro viernes, yo voy a tener un trance, voy a ir a mirar tus chakras, una cantidad de mentiras. Pero mi mamá había agarrado de hacer guerra espiritual. Ella se levantaba 3, 4 de la mañana, antes dice trabajar, dejaba la ropa arregladita, la cocina hecha, el almuerzo hecho, y se empezaba a salir para la sala
a empezar a orar por la sala. Señor, toda arma diabólica en contra de mis hijos la declaro inoperante. Toda arma forjada en contra de mi familia se desintegra, se deshace en el nombre de Jesús. Mis hijos, Señor, los arrebato de las garras del infierno, de la muerte, de la condenación. No tiene parte aquí en mi casa las huestes de maldad. Sé que estoy viviendo momentos difíciles, pero sé que tú estás escuchando y el tiempo de victoria huele, porque voy la victoria. Sé que la victoria viene en camino y yo te creo a ti, Señor. Pero mientras que esa victoria llega, Señor, yo te sigo creyendo, Padre de la gloria, y que tu gloria llene este lugar, y todo espíritu inmundo de pecado se va de mi casa. Toda legión diabólica huye ahora mismo en el nombre de Jesús, porque cuando usted invoca el nombre de Jesús con autoridad, el diablo tiene que retroceder, tiene que irse. ¿Sabe por qué? Porque este nombre tiene un poder tan grande que el diablo tiene que huir y el infierno se tiene que estremecer. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Y llegó el viernes y me acuesto yo disque de blanco. ¿Cuál blanco curtido? Éramos muy pobres. Y me acosté. Éramos tan pobres que había un salón que se dividía con unos armarios metálicos mogosos, todos llenos de moho, porque estaban viejos y la situación económica era muy mala. En el primer cuarto dormía mamá con mi hermana, en el segundo mi hermanito, y aquí yo. Y me acosté como me dijo la bruja esta, boca arriba, hay que esperar el trance, y que me acostara así, y que me quedara dormido tranquilo, que yo lo visito. Hoy voy, ella convencida pues que tenía la autoridad, que tenía pues el poder. Yo miré una sombra fea que se quiso meter, y yo pegué un salto y mi mamá ya estaba orando y me le dije: mamá, tengo mucho miedo, acabo de mirar algo feo. Me dice: mi hijo, ese es el pecado, vamos a orar y acuéstate conmigo acá. Y oramos, me acosté con ella, temblando de miedo. No le dije nada de lo que estaba pasando. Ella empezó a hacer su guerra espiritual, a orar, a clamar, se fue tranquila para el trabajo. Yo dormí como hasta mediodía, como típico vago, típico desocupado. Me levanté y me fui donde la bruja. Toco la casa de la bruja esta y me abre la puerta a la hija, y esa casa olía a demonio. Y yo la vi sentada, porque era un pasillo largo, y la vi sentada ahí en el patio, más enferma, se tocaba la cabeza. Ella hacía así la señora, y yo entré y yo le dije: ¿qué te pasa? Y me dice: Brandon, estoy mala. Me quiero ir por urgencias. Estoy esperando que yo no sé, San Paleste, San Buñuelo, San yo no sé qué, venga, que yo no sé qué más. Y le dije: ¿cómo te fue? Me dijo: Brandon, quiero hablar contigo, siéntese. Brandon, fui hasta tu casa. Vea esto que les voy a contar, hermanas, hermanos. No soy perro, pero wow, increíble. Allí fue donde empecé a agarrarle respeto a esta dama, porque a pesar de todo tiene desde mucho antes una relación directa con Dios. ¿Qué te pasó, Brandon? Fui hasta tu casa y yo, como siempre he sido muy cansón, muy bromista, le dije: ¿y cómo es mi casa? Me dijo: a mí no me interesa usted cómo vive. Fui a mi objetivo. Brandon, no pude entrar ni por la puerta principal, ni por la puerta de atrás, ni por los costados, ni por arriba, ni incluso por debajo. No pude entrar, me dijo. Y me agarró la mano y me dijo: vení, decime una cosa, Brandon, porque estoy muy mal y esto nunca me ha pasado. Me dijo: Brandon, ¿quién es esa mujer que hay en tu casa? Le dije: ¿de quién hablas? Allá está mi hermana y está mi mamá. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Brandon, una mujer en especial que cuando
intentaba entrar, de esa mujer salía una autoridad, un fuego que me quería quemar. Yo no pude entrar y ese fuego, esa autoridad casi me mata. Yo entendí que era el poder del Espíritu Santo, que a pesar de lo que estaba viviendo, Dios estaba con ella, operando milagros. Alguien que lo alabe, el que vive, aleluya. Porque Él para eso te dio poder, autoridad. Y cuando le dije, esa es mi madre, me dice, ¿y qué hace su mamá? Le dije, no, pues ella es evangélica cristiana. Y me pegó, bruto, animal, ¿por qué no me dijiste? Con esa gente no se puede meter. Por eso claramente le hemos dicho a ustedes, cuando vayan a cementerios a sacar huesos, que no sean cementerios de evangélicos, porque hay unción hasta los huesos cuando los hijos de Dios somos llenos de la autoridad del Espíritu Santo. Colóquense en sus pies aplaudiendo a este Dios con toda autoridad, con todo amor, creyendo que Dios está aquí en este lugar. Aquí está su presencia en este lugar. Sino que no hemos aprendido. Somos como esos niños que cuando nos dan un regalo necesitamos que nos lo enseñen a usar, o si no lo dañamos, o en efecto decimos no me gustó porque no lo sabemos usar. Pero qué bueno que usted aprendiera en esta noche a vivir bajo la unción del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Jesús quiere, que usted use el Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia, segunda de Timoteo capítulo 1:6, dice, por lo cual te recuerdo, dice, que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Quizás la llama estaba bajita, quizás la armadura de Dios está a un lado, pero Él te dice, por lo tanto, tomad la armadura de Dios. Cuando nos investimos del poder de Dios, no hay bruja que pueda, no hay demonio que pueda, no hay infierno que pueda, porque el Señor Jesús derrotó a Satanás. Él está vencido, Él está derrotado, Él no tiene potestad. Ustedes saben que esto es así, que ustedes experimentaron lo horrendo que es estar en ese mundo, pero lo glorioso que es estar ahora en las manos de Dios, que a pesar de donde el Señor los ha sacado, ahora ustedes son llenos de Dios. Después de que éramos nada, el Señor nos ha llenado por el poder del Espíritu Santo. Después de que practicamos tantas cosas que no éramos dignos, Él nos ha hecho dignos. Él nos ha hecho dignos por su sangre. Deja de seguir batallando con tus fuerzas. Aquí no son con nuestras fuerzas, aquí es por el poder del Espíritu Santo. Deja de estar alumbrando velas, deja de estar alumbrando santos. Él no necesita que tú lo alumbres, Él es la luz del mundo. Antes tú necesitas que Él te ilumine. Recuerda que la paz para tu alma la puedes encontrar rindiéndote a los pies de Cristo. Somos el ministerio, un encuentro con Jesús.